7-8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Quienes hemos tenido alguna experiencia de cubrir las visitas a la Casa Blanca, damos cuenta de la gran importancia de la visita del presidente Guillermo Lasso esta semana y este diálogo con el presidente Joe Biden, en donde entendemos se abordaron temas de importancia no solo para el Ecuador, sino para la región. Este combate contra el crimen transnacional organizado, este combate contra el narcotráfico que azota a nuestra región y al planeta. Está con nosotros el señor Canciller de la República, Juan Carlos Holguín, que estuvo junto con el presidente, entre otras autoridades ecuatorianas, junto con el presidente Lasso, en esta visita importantísima, porque además no solo fue el diálogo con el presidente Biden, sino también una serie de contactos al más alto nivel con organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, el diálogo interamericano, sus declaraciones. ¿Cómo resumiría, señor Canciller, esta visita en algo que nos preocupa, este combate a la inseguridad y el combate al narcotráfico? ¿Qué espaldarazo ha dado el presidente Biden al Ecuador y al presidente Lasso? Muy buen día. Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan. Fue un viaje centrado en seguridad y comercio. Y creo que parte de los resultados que tenemos en estos dos ámbitos luego de este viaje se traducen primero en un presidente que trae de regreso por primera vez una ley discutida en el Senado americano para priorizar Ecuador, para generar una alianza estratégica de Estados Unidos con Ecuador. Y en segundo lugar, con una serie de acuerdos con el presidente Biden en una reunión que se extendió por 90 minutos, lo cual es inusual, y donde se pudo pasar revista por todos los temas inherentes a la relación bilateral que ya habían sido trabajados con anterioridad entre Ecuador y Estados Unidos. Tuvimos una reunión muy ejecutiva, muy práctica, donde los equipos de trabajo hemos empezado a trabajar inmediatamente después de terminada la reunión. Habían muchos avances ya. Yo quiero resaltar especialmente dos viajes que fueron muy importantes antes de esta visita. El primero hace unos meses, el de la general Richardson y el general Hawkinson, que vinieron a la ciudad de Quito y posteriormente se dirigieron a la frontera. Y el segundo, el viaje del secretario Alejandro Mayorkas hace apenas 15 días a nuestro país. Ambos viajes fueron una especie de antecedente en los temas de seguridad y defensa que nos llevaron ya con las necesidades detalladas a Estados Unidos en un concepto muy fácil. Toda la lucha que damos y que está dando el presidente Guillermo Lasso contra las estructuras criminales aquí tiene un beneficio directo hacia la sociedad americana. Y eso es lo que ha resaltado el presidente Biden en la reunión. Estaba muy agradecido por el trabajo que viene haciendo Ecuador, especialmente en estos últimos meses en la lucha contra el tráfico de cocaína y el tráfico de personas. Y hemos tenido un acuerdo de la corresponsabilidad que se requiere para luchar contra estas mafias, como las llamó el presidente Biden, que están hoy operando en ambos países. Una reunión muy importante también en términos de seguridad y defensa fue la que tuvimos con el director de la CIA, con el señor Burns, que finalmente fue la persona que hizo las preguntas, pidió los detalles sobre esta estrategia para la paz y la seguridad, que ya la tenía desde hace algunas semanas en su poder y que en conjunto desde nuestros sistemas de inteligencia podemos hacer un trabajo mucho más eficiente. Fue una larga reunión también. Estuvimos en la CIA revisando absolutamente todos los detalles que comento y luego centrados en lo que es la generación de empleo, que es lo que más nos interesa, que finalmente también es una de las políticas públicas preventivas contra las estructuras criminales transnacionales. Tuvimos una larga reunión con Samantha Power, la directora de USAID,
y las reuniones con el Banco Mundial y el BID, donde el presidente Lasso hizo básicamente un balance de lo que ha sido este buen año económico para el país. Ha sido aplaudido el Ecuador por la generación de empleo adecuado después de una crisis no solo económica, sino por la pandemia muy fuerte. Y Ecuador va mostrando este posicionamiento internacional que es lo que más nos llama la atención. Hay un gran momento para el Ecuador en las relaciones exteriores. También quiero resaltar el hecho de que mientras nos encontrábamos en la visita, el Senado vuelve a manifestarse por Ecuador en una carta directa al presidente Biden, exhortándolo a que se inicie la discusión directamente de un acuerdo comercial con Ecuador y Uruguay. Así que son buenas noticias, seguimos trabajando con mucha fuerza, esperamos recibir en los próximos días una nueva visita de alto nivel de Estados Unidos para concretar una de las áreas de los acuerdos, y nos empezamos a preparar así para un año 2023 donde esperamos se cristalicen todas estas conversaciones de los últimos meses y de esta gran visita de Estado. Señor Canciller, ¿visita de quién es esta visita de alto nivel? ¿Cómo se ha hecho durante las últimas semanas y que usted ha señalado? Esperamos que la siguiente visita sea de la directora de USAID a nuestro país, quien ha venido trabajando muy de la mano con Ecuador. Ella hay que resaltarlo así. Samantha Power es una gran lideresa que ha mostrado un especial interés por Ecuador. Lo hemos visto en detalles pequeños todavía, pero es una persona que hace pocos meses triplicó el presupuesto hacia Ecuador, ha estado muy pendiente de nuestro país en los últimos meses. Tuvimos una gran reunión con ella en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, en el mes de junio, donde pudimos contarle en ese momento todo lo que veníamos haciendo, y realmente desde allí se desprendió todo este aparataje de USAID para ayudar las políticas públicas preventivas del presidente Lasso. Así que esperamos que en el mes de enero Samantha nos pueda acompañar. Esperamos también una visita en términos de seguridad y defensa para concretar, como menciono, los temas que hemos ido avanzando con el secretario Mayorkas y ahora con la CIA. Y resalto nuevamente que Ecuador se pone a disputar este partido en el 2023 como un actor amigo, una cooperación bilateral en ambos sentidos, la verdadera cooperación bilateral, porque Ecuador está dando también mucho hacia Estados Unidos y eso es lo que hemos conversado. No quiero dejar de referirme también, Miguel, a que el Consejo de Seguridad fue parte integral de todas las conversaciones, y a partir del 3 de enero que estaremos allí, Ecuador jugará también un rol importante en un escenario complejo a nivel global. Hablaremos también de eso, señor Canciller, pero ¿cómo se podría plasmar y resumir este apoyo en materia de seguridad de Estados Unidos al Ecuador en los diferentes campos? Se ha detallado ya algunos de los avances conseguidos en la misma ley. A partir de la firma del presidente Biden recibiremos un equipamiento para nuestra Armada Nacional. Estamos en conversaciones sobre otras capacidades inmediatas que podrían ser entregadas en las próximas semanas. El Ecuador, una vez que la ley prioriza esta lucha conjunta contra las estructuras criminales, tiene la posibilidad de acceder a un programa especial del gobierno americano para dotar de capacidades y dotar de financiamiento a nuestro país para la lucha contra estas mafias. Y hemos hecho un trabajo, sobre todo liderado por nuestro ministro de Defensa, el general Lara, y el ministro Zapata, bajo la coordinación del secretario de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez, de entregar a detalle las capacidades que Ecuador requiere en este momento para esta lucha ya a partir del año 2023. Por lo tanto, hemos tenido un avance importante. No es que ahora a partir de la visita empezamos a tener un intercambio de información. Todo lo que se hizo previamente al viaje es lo que nos ha ayudado a llegar a una disposición final del presidente Biden, que hay que decir fue muy receptivo con el Ecuador,
extremadamente receptivo. Él ha manifestado su cariño por el Ecuador. La visita de la primera dama de Estados Unidos al Ecuador hace unos meses fue muy importante también. Hay que mencionar, agenda aparte, la primera dama de Estados Unidos invitó a nuestra primera dama ahora también a una visita oficial, estuvo con ella el día martes por algunas horas y son gestos importantes referentes tanto a los temas de seguridad, defensa, comercio, migración que hemos tratado, que a los temas preventivos que también desde la oficina de la primera dama de la Casa Blanca tienen una hoja de ruta de apoyo hacia el trabajo que hace la primera dama en el Ecuador. Creo que estamos en un momento también donde el Senado juega un papel fundamental. Es la primera vez en 2 años que hay un acuerdo bipartidista para una ley. Obviamente no es solo la ley sobre Ecuador, sino que es una ley que tiene muchos otros elementos, pero vale la pena mencionar que sobre Ecuador hubo un acuerdo unánime y una vez que entramos en este acto de defensa nacional de Estados Unidos, como se conoce esta ley, hubo el apoyo de ambas bancadas. El presidente Lasso fue recibido en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores por senadores de ambas bancadas y es allí donde se discutió ahora el tema del acuerdo comercial. Entonces vuelvo a mencionar, un buen momento de esta relación bilateral, teniendo el apoyo del Senado, teniendo el apoyo de algunas agencias del gobierno americano y teniendo el apoyo ahora de la Casa Blanca, podemos concretar el próximo año este mecanismo de cooperación. ¿Cuánta preocupación tiene el gobierno americano del presidente Biden frente a lo que sucede en América Latina y sucede en el Ecuador en este combate fundamentalmente al narcotráfico y al crimen organizado? Mucha preocupación, extrema preocupación, porque sobre todo el ámbito del tráfico de estupefacientes ha generado cientos de miles de muertes en Estados Unidos en los últimos años. Hay que entender que el negocio de la cocaína ha crecido en el mundo. El negocio de la cocaína ahora con también el contrabando de otras drogas sintéticas que especialmente llegan de Asia se entremezcla en Estados Unidos para generar un modelo de cáncer, diría así, de flagelo social que está preocupando mucho al gobierno americano y sobre el cual hay esta gran política de lucha conjunta, que es lo que nos ha alegrado. También Estados Unidos ha sido fundamental para generar un triángulo de protección en el cual interviene Europa. Los diálogos con Europa que han sido muy fructíferos también. Ecuador acaba de firmar en los últimos días de noviembre el acuerdo con Europol para iniciar un proceso ya donde tendremos inclusive un representante de Ecuador trabajando en Europol. Es un paso muy importante a la hora de combatir a estas mafias transnacionales. Estamos trabajando con mucha fuerza también en los mecanismos anticorrupción de manera tripartita. Hemos tenido una discusión interna en nuestro país relacionado a las declaraciones que hay de varios embajadores, entre ellos el embajador de Estados Unidos, sobre el riesgo que significa tener corrupción judicial. Y creo que son temas que la sociedad va conociéndolo tanto aquí a nivel local como la discusión en Estados Unidos. El tema de la corrupción generada por estas mafias, que es uno de los problemas, factores que se van presentando dentro de estas industrias delictivas, no es un problema inherente solo a nuestro país. Lo están viviendo países europeos donde las estructuras criminales están operando allá con mucha preocupación, y por eso el trabajo conjunto desde la óptica del presidente de que la única manera de luchar contra las estructuras criminales transnacionales es haciéndolo de manera transnacional. Eso implica, señor canciller, que hay un absoluto conocimiento de lo que está pasando en la región y en el Ecuador con estas acciones del narcotráfico y esta vinculación. Cuando el embajador Fitzpatrick habla de narcojueces, narcoabogados, narcogenerales, incluso
algunos de ellos que se les ha quitado la visa, en donde hay 3 causas, simplemente demuestra que Estados Unidos está preocupado también por esta vinculación de estos sectores, incluso lo que en algún momento se habló de la narcopolítica, estos dirigentes vinculados que les han quitado, hay asambleístas que les han quitado la visa. Es así. Y lo lamentable de estos hechos es que muchos de los casos de corrupción se dirimen en juzgados de Estados Unidos y no acá, que el tema del retiro de las visas sea para muchos narcopolíticos, sea para muchos actores de distintos sectores del Ecuador, la medida que más les afecte. Nosotros por razones precisamente diplomáticas y legales no podemos saber a quién se retira o no una visa. Estados Unidos en la mayoría de casos no lo hace público, pero nosotros trabajamos de la mano, y hay que decirlo así, con varios países para dar esta lucha transnacional. Y es un gran momento para la cooperación en el Ecuador. Hemos cerrado un año, no quiero enfocarme solo en Estados Unidos, sino hablando de la cooperación internacional, donde, por ejemplo, Alemania subió de manera histórica su presupuesto para el desarrollo en Ecuador. A través de la GIZ abrió la oficina del Banco de Desarrollo Alemán. Hemos tenido un aumento de la cooperación de Corea en nuestro país, de la cooperación japonesa. Tenemos la gran noticia esta mañana de que el ministro de Relaciones Exteriores japonés ha confirmado su visita oficial al Ecuador el próximo 6 de enero. Entonces hay países que vuelven a retomar una relación histórica que ha habido con nuestro país, que se va proyectando como, diría yo, una especie de luz regional, en el sentido de que todas las capacidades democráticas en nuestro país se encuentran en un buen momento. Hay mucha libertad en el país. El mismo hecho de lo que ha sucedido con la ley de comunicación ha sido un gran mensaje internacional, y la protección a derechos humanos, la manera en la que se ha abordado los fenómenos migratorios en nuestro país, tanto con el programa de regularización a nivel local como las formas en las que se trabaja de manera conjunta por la migración riesgosa que está saliendo especialmente por el Darién. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que la comunidad internacional valore lo que está haciendo Ecuador, valore el momento democrático del país, y eso nos lleva a aprovechar muchas de las herramientas que existen ahora a nivel internacional. El tema de transición ecológica ha sido muy importante. La labor del ministro Manrique ha sido felicitada y además apoyada con fondos no reembolsables en muchas de las multilaterales y por parte de muchos otros países. Los acuerdos comerciales que ha liderado el ministro Prado han sido también muy valorados en este momento. Acabamos de cerrar con Costa Rica una negociación en 6 meses. Estamos finalizando el acuerdo con China. Con Corea estamos en el mejor momento para, no solamente a nivel de relación de cooperación, decir que tenemos las cifras más altas, sino que estamos en un 70-72% de avance en el acuerdo comercial, y todo esto bajo la consigna del presidente Lasso de que tengamos más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, que es lo que va a generar prosperidad a nuestros ciudadanos. En Estados Unidos fue abordado también el tema con el presidente Biden, este tema que nos carcome, como es la corrupción. Incluso, ¿por qué el presidente Lasso propone esta consulta popular con esa primera pregunta, en donde se señala si estamos de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, y en donde se podría involucrar, le pregunto, señor canciller, la extradición también, si esta pregunta habla a ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado. O sea, aquí hay jueces que benefician a delincuentes. Ayer acaban de cancelar a este juez Bani Molina, que contribuyó
a quien está metido con el crimen, con acciones del crimen organizado, ¿pudiera cobijarse esto, señor canciller, para extraditar a estos malos ecuatorianos que contribuyen a la corrupción? Totalmente, Miguel, y eso es lo que les da miedo a algunos políticos que salen a criticar específicamente esta pregunta, así como lo hacía Pablo Escobar en su momento. El hecho de que podamos discutir la extradición y que dentro de esa extradición haya un miedo grande a presentarse ante la justicia americana, nos habla de cómo estas estructuras han logrado acá sentirse tranquilas y en libertad. Tuvieron por más de una década, desde el 2007, la libertad absoluta, con una serie de medidas deliberadas que hizo aquel gobierno de operar en el Ecuador y de hecho montar aquí operaciones transnacionales. Un ejemplo de aquello es la operación de mafias albanesas en el Ecuador, que bajo la consigna de una ciudadanía universal entraron al Ecuador sin ningún filtro y pusieron una operación de narcotráfico que le llevó a Ecuador a vivir lo que en el gobierno del presidente Lazo hemos transparentado, porque hay que mencionar que es la primera vez que hay un gobierno desde el año 2007 que enfrenta directamente a estas estructuras transnacionales y que les quita precisamente la estructura de su operación, que es el dinero. Las incautaciones de más de 370 toneladas de droga en menos de 16 meses hablan de lo que esto significa. Hay años en el gobierno del expresidente Correa donde se incautaron anualmente 11, 12 toneladas, para entender el diferencial de lo que estamos viviendo ahora. ¿Y cómo funcionan estas estructuras? Hay estructuras criminales que, por ejemplo, en el Ecuador no tienen delitos, pero están buscados por la justicia americana porque hay delitos allá, hay pruebas allá, y ellas operan con libertad acá y no hay cómo extraditarlos. Y nosotros nos quedamos con el problema de operación con núcleo en Ecuador, fruto de esta falta de políticas públicas y de leyes de la década anterior. Y eso no, es decir, no se lo corrige, sino con esta pregunta que finalmente nos lleva a un concepto muy firme. O estamos todos juntos contra el narco o perdemos el país. Y por eso yo creo que la consulta popular va a ser un gran símbolo del país contra estas luchas transnacionales que operan en el Ecuador. Si se hacen estas investigaciones en Estados Unidos y aquí hay involucramiento de jueces que cobijan al crimen organizado transnacional, ¿ellos podrían ser extraditados, los jueces? Si reclama Estados Unidos que están contribuyendo con ellos. Habría que en su momento revisar meditadamente cada uno de los casos. Nosotros hemos tenido algunos procesos de extradición ya no de ciudadanos ecuatorianos, pero de otros países que fueron detenidos acá por nuestra policía, que aquí hay que resaltarlo. Junto con la Corte Nacional de Justicia hemos hecho procesos de extradición que han sido exitosos, pero también en otros casos hay personas extranjeras que tienen pedidos de extradición donde se ha estado haciendo el proceso y de repente aparece un habeas corpus también en Manglar Alto, por ejemplo. Entonces, esta pregunta corrige muchas de las distorsiones que tenemos y que no permiten que estas estructuras criminales dejen de operar en el Ecuador. Ojalá la consulta popular tenga el apoyo abrumador de la ciudadanía, porque será un gran triunfo contra las mafias criminales. Señor canciller, ¿qué otros temas han sido logrados luego de los contactos en Washington, como fuera el tema de seguridad, el tema comercial, el tema económico? USAID es muy importante para todos los aspectos de desarrollo en el Ecuador. Y con USAID no solamente se ha triplicado el presupuesto de Operación Ecuador, sino que hay, como menciono, esta expectativa de vincularse aún mucho más a nuestro país en relación a proyectos de agua potable, de saneamiento, a dos proyectos que son emblema del presidente Lazo y que son políticas públicas para luchar contra las estructuras criminales, sacando a los niños y a los jóvenes de esos entornos delictivos, y son el Teatro del Barrio y el Hincha del Barrio,
De hecho, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial se ha presentado de manera directa estos proyectos para tener dentro del marco de préstamos que corresponden al Ecuador en los siguientes años, fondos no reembolsables para este proyecto o de libre disposición para estos proyectos. Y creo que, como menciono, son temas tangibles que la ciudadanía podrá sentir su beneficio en el año 2023. Tenemos gran expectativa de que se concrete todo lo avanzado y como menciono, estamos muy felices de un viaje que consideramos exitoso. En Estados Unidos, tanto en la Casa Blanca cuanto en el Congreso y el Senado, ¿están conscientes de estas vinculaciones con el crimen organizado, de la narcopolítica, como se ha calificado también, de estos actores que andan por el mundo pregonando persecución política cuando tienen vinculaciones con el crimen organizado? No puedo hablar por parte de otro estado ni representantes del mismo, pero sí puedo mencionar que existe la preocupación no solamente de Estados Unidos, sino inclusive de países europeos, de Bélgica, de estos vínculos que existen sobre ciertos actores políticos y la defensa tan cuestionable que hacen a las estructuras transnacionales o a elementos que ayudarían a luchar contra ellas. Por lo tanto, nosotros siempre estamos dispuestos a atender cualquier consulta, cualquier pregunta y trabajamos así de manera diplomática. Sí, a Bélgica le preocupa el tema de la droga. Sí, llega droga a Bélgica, como han dado las estadísticas, droga ecuatoriana. Y si hay actores políticos que están defendiendo el que no se extradite a estos vinculados con este sector, ¿también hay preocupación en ese sentido? Hemos tenido sendas reuniones bilaterales con el gobierno del Reino de Bélgica y hemos hablado a detalle de los fenómenos que estamos compartiendo en este momento y que requieren de una perspectiva bilateral para ser solucionados. Esto incluye también a la vinculación política que existe con el fenómeno de los carteles, de las estructuras criminales, de medidas que hicieron políticos en el pasado de forma deliberada para que Ecuador sea un centro de operación que terminó afectando directamente a Bélgica. ¿Están conscientes en Bélgica de eso? Yo tengo que decirle que hemos recibido muchas consultas al respecto. Bien, quisiera consultarle de otros temas además de este exitoso viaje a Washington. Visa Schengen, ¿será el 2023 de concreción en el Parlamento Europeo? Esperamos que sí. Tuvimos la mala fortuna de que a pocas horas de que el Parlamento Europeo en su pleno vote por la ley que fue aprobada en la Comisión de Libertades, salga a la luz un lamentable caso de corrupción entre Qatar y la Unión Europea. Pero como ha sido público, puesto que las vocerías las han hecho miembros del Parlamento Europeo, eurodiputados, se reunirán en el mes de enero. La Comisión de Libertades estaría convocada para la tercera semana de enero, donde se va a discutir el tema de Qatar, pero como lo han mencionado ellos, Ecuador no tiene por qué ser afectado de una situación completamente ajena a nosotros, y yo creo que el Parlamento Europeo, el momento que tenga que discutir la ley, como lo esperábamos el pasado 14 de diciembre, será mayoritario en su aprobación para que Ecuador tenga la exención del visado Schengen. Ha sido un proceso muy interesante porque Ecuador tomó una línea bajo el liderazgo del presidente Lasso que no se había explorado con anterioridad, y es irnos por el lado político. Y encontramos esta ventana de oportunidad cuando Qatar y Kuwait pidieron la exención a la Comisión Europea. Muchos se preguntan por qué Ecuador estaba en el mismo texto de Qatar y Kuwait. Y es que en la Unión Europea, cada cierto tiempo, y me refiero años, en este caso fue después de 8 años, que la Comisión Europea presenta ante el Parlamento Europeo, específicamente ante la Comisión de Libertades Civiles, la propuesta de discusión de exención de países que han trabajado de manera larga en un proceso de análisis sobre la exención del visado. Ecuador vio esa oportunidad de que se iba a presentar al Parlamento Europeo, y el camino que tomamos, que fue muy, muy audaz, fue generar
un apoyo político para que el momento que reciba el Parlamento Europeo esta propuesta de la Comisión haya una enmienda al texto incluyendo Ecuador allí. Claro. Y eso es lo que sucedió. Entonces muchos se preguntan ahora, ¿y por qué Ecuador no sale? ¿Por qué no se discute solo Ecuador? Porque el texto de ley es sobre Qatar y Kuwait. Una anécdota que no trascendió acá. La Comisión de Libertades Civiles, que finalmente se reunió en la primera semana de diciembre y aprobó el texto de ley, se iba a reunir en la última semana de noviembre. Y ese día fue pospuesta la discusión. ¿Por qué? Porque apenas 12 horas antes, en Kuwait, hubo la ejecución de 12 civiles. Es un país que todavía mantiene la ejecución de civiles y esto llevó a una gran discusión en la Comisión de Libertades y se pospuso la discusión del texto de ley. Cuando todo el problema era Kuwait, el texto llegó al Parlamento Europeo con unas observaciones sobre Kuwait y viene el problema de Qatar. Si se llegase a excluir Qatar y Kuwait, no hay la enmienda porque ya no hay el texto principal. Por lo tanto, este es un tema que tendrá que ser discutido por los eurodiputados de manera objetiva, de manera detallada, profunda. Pero como menciono, yo me he quedado muy tranquilo de ver las declaraciones de los líderes europeos porque de manera unánime, de todos los bloques, sean socialistas, sea del bloque verde, sea del bloque popular europeo, todos mencionan que Ecuador está en uno de sus mejores momentos en su estado de democracia, en protección de derechos humanos, en libertad. Y esos son factores muy importantes a la hora de contrastar la propuesta de Ecuador frente a otros países hermanos. ¿Esto será cuestión de discutir ya solo en el Pleno del Parlamento Europeo y se aprobaría? No, porque la discusión volvió a la Comisión de Libertades. Es decir, la Comisión Libe tendrá que discutir si es que mantiene todo el texto, si es que hay la exclusión de algún país o si hay alguna modificación en el proyecto de texto de ley que pasa al Parlamento Europeo. Esto sería en enero. Esto sería en enero. La Comisión Libe se ha convocado de manera extraordinaria para enero. Ahora, ¿cuál es la implicación para que estén conscientes los ecuatorianos de aprobarse esto de la visa Schengen? ¿Cómo un ecuatoriano con pasaporte habilitado puede ingresar a Europa? Es un proceso que tomará algunos meses una vez que se apruebe en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo hace la aprobación de la exención del visado y entra a una negociación bilateral con la Comisión Europea para definir los detalles de la entrada en vigencia de la exención del visado. Nosotros habíamos advertido antes de las famosas declaraciones que tuvo la comisaria Johansson, con quien me reuniré en enero. Nos vamos a reunir en la segunda semana de enero. Ella mencionó el tema de la tasa de rechazos que tiene Ecuador de solicitudes de visado. Y esto tiene que ver con la operación de ciertas estructuras intermediarias, todas estas estructuras que tramitan visas, que de manera deliberada meten documentos falsos a los consulados, mienten en fechas de viajes, todo por tener un negocio donde mientras más les dure a ellos el proceso de visado, más ingresos tienen. Entonces la ciudadanía tiene ahora que ponerse una camiseta de apoyo al país, no ir a estos grupos de intermediarios de visas, o al menos intentar ir a agencias que puedan parecer serias al respecto, pero como lo ha dicho el representante de la Unión Europea en el Ecuador, es preferible que vayan directamente a los consulados y tramiten su visa con la información formal, porque esto ayuda al país. Hemos tenido ya una baja en la tasa de rechazos, pero tenemos que ponernos un objetivo de bajarla aún más, y estamos para eso trabajando con todos los países de la Unión Europea que tienen misión diplomática y consular en el Ecuador. Otro tema, señor canciller, el caso María de los Ángeles Duarte, condenada por un hecho de corrupción, por cohecho agravado, ha concluido con Argentina frente al pedido de salvoconducto que de manera impresentable el gobierno argentino quiso imponer al Ecuador para que entregue el salvoconducto. Asunto concluido eso. Ecuador ha sido enfático en su respuesta y es una respuesta vinculada a nuestra
nuestro completo respeto al derecho internacional, a los tratados de los que ambos países somos parte, y también al respeto absoluto que tenemos por la separación de poderes en el Ecuador. Ecuador no entregará ningún salvoconducto, y esto fue comunicado de manera formal a la Cancillería argentina. Es decir, seguirá en esas condiciones de ella en la residencia de la embajada. Ella no puede salir de la embajada sin un proceso de salvoconducto que Ecuador ha comunicado que no será entregado, puesto que se trata de una sentencia en firme, una persona sentenciada por corrupción, por un delito común, y esto... que no le cobija el tratado de 1954 de Caracas. No le cobija el artículo 3 del mencionado tratado. Y nuevamente, para nosotros este no es un problema que dañará las relaciones diplomáticas con Argentina. Creo que nuestra posición responde nuevamente a una firme creencia en el derecho internacional, en las convenciones también contra la lucha contra la corrupción, para la lucha contra la corrupción. Y Ecuador tiene mucha credibilidad en el entorno internacional por lo que está haciendo acá. Y de hecho esa separación de poderes, ese respeto absoluto a lo que pasa en la justicia, es evidente a nivel internacional. Aquí no hay persecución política a nadie. Ecuador tiene un presidente que ha sido respetuoso inclusive de las sentencias judiciales, y hay que entender que en este caso, además de una sentencia judicial en un gobierno anterior al nuestro, estamos nuevamente tranquilos en el escenario de que pensamos que esto no debería dañar la relación bilateral tan buena, histórica con nuestro país, que además tiene ahora Argentina un gran embajador en el Ecuador, el embajador Gabriel Fuchs, que tiene muchísimas ganas de generar, profundizar las relaciones bilaterales entre Argentina y Ecuador. El caso volviendo al narcotráfico, la llamada que hiciera el presidente Petro al presidente Lasso, ¿esto abona en una tarea conjunta para enfrentar en la frontera que siempre ha sido observada por el cuidado de Colombia frente al Ecuador? Así es, la próxima semana el general Lara liderará una reunión, no él personalmente en esta previa, pero de hecho el alto mando militar, el alto mando policial, direcciones altas de las cancillerías de ambos países para trabajar en una población de frontera, una preparatoria para una reunión en la que ya intervendrán todos los ministros, intervendremos los ministros, como preparatoria a su vez de la reunión presidencial del gabinete binacional que tendremos entre nuestros presidentes en el mes de enero. Y la buena noticia de esto es que ya inicia un proceso de trabajo conjunto, eficiente, fluido entre Colombia y Ecuador sobre las preocupaciones que existen en nuestra frontera común. El tema Alianza del Pacífico, señor canciller, vamos a concluir. Queda en suspenso el ingreso por el Acuerdo de México y esta situación política con el Perú. Justamente dos elementos sobre Alianza del Pacífico, Miguel. El primero es que quedó en suspenso la discusión final sobre el tema de camarón y banano, puesto que al no haber existido la reunión en Lima de Alianza del Pacífico, el marco de cierre no tenía una presión final. Pero lo lamentable, más allá de todo, ha sido el deterioro de la relación diplomática entre Perú y México a raíz de los eventos en nuestro hermano país del Perú. Como ha sido público, hace 2 días ha sido expulsado el embajador de México en el Perú. Nos alegramos que el presidente López Obrador haya manifestado que no romperá relaciones con el Perú, pero este ha sido un momento que pone de cierta manera en suspenso el funcionamiento de la Alianza del Pacífico, que nunca debió llevarse hacia un plano ideológico, sino solamente técnico. Pero en este caso, al Perú no recibir la presidencia pro tempore por parte de México, queda la Alianza del Pacífico en un momento bastante complejo que deberán ser los países miembros quienes den una solución y nos den un mensaje, especialmente Ecuador y Costa Rica, que estamos con la expectativa de esta siguiente reunión. Bien, al señor canciller de la República, Juan Carlos Holguín, muchas gracias la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia, y confiamos que como este año lo ha ido en relaciones internacionales, sea el 2023, señor canciller. Muchas gracias, Miguel. Un saludo
a todos los ecuatorianos y los mejores deseos en esta Navidad. De igual manera, 7:48 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar precisamente de estas acciones que contribuye Estados Unidos con la sentencia a estos corruptos que saquearon los recursos del Seguro Social de la Policía Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una nueva rebelión eléctrica. Esto es Nissan e-Power. Un sistema de motorización eléctrica. Esto es Nissan e-Power. La rebelión eléctrica.